Buenos días, jóvenes. Yo soy la profesora Marta Gabriel Ochoa Guzmán y les traigo el tema Anatomía topográfica de la materia Ciencias de la Salud, que corresponde al quinto semestre. Iniciamos. La anatomía topográfica es muy importante en el campo de la medicina, pues como ya sabemos, la anatomía corresponde a la estructura y composición de nuestro organismo de manera física. Para ello necesitamos saber un concepto llamado posición anatómica, dicho por Salas en 2008, la cual debe de cumplir con las siguientes características. Si observamos este maniquí o este modelo anatómico, sabemos que la cabeza, la mirada y los dedos están dirigidos hacia adelante, tal como muestra la primera imagen del lado izquierdo. Los brazos están adosados a los lados con las palmas hacia adelante. Esto debido a que la posición natural de los brazos o de las manos es hacia adelante con el palmo al frente. Los miembros inferiores se encuentran juntos con los pies paralelos. Entonces, esta es la posición anatómica con la cual se va a estudiar la anatomía de cada individuo. Aquí podemos ver la vista anterior, que es el frente, como habíamos visto en lenguaje médico. Posterior, que es atrás. Y lateral derecho, porque corresponde al lado derecho de ese individuo. Tenemos que recordar que el individuo que estamos viendo tiene sus propios lados, tiene su propia posición. Por otro lado, esta posición anatómica nos va a permitir dividir al cuerpo en secciones o en segmentos, como la cabeza, que corresponde al cráneo y la cara, que vemos ahí de naranja, el cuello, que puede ser la parte anterior de este y posterior, el tronco, que tiene que ver con el tórax, abdomen y pelvis, y por último, las extremidades, que son las superiores e inferiores. ¿Cuál es la utilidad de saber anatomía topográfica? Que al momento de una cirugía yo debo determinar qué extremidad se le va a amputar, por ejemplo, al paciente en el caso de padecer de pie diabético o de tener alguna lesión con gangrena, para evitar una infección aún mayor o que corresponda a una sepsis de todo el organismo. Si yo me equivoco al señalarlo, aunque sea muy evidente, en el quirófano podríamos cometer algún error y amputar el miembro sano, es decir, la extremidad sana. Lo mismo sucede al momento de hablar de órganos que están dentro del tronco. Si hablamos de pelvis, imaginemos una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, pero solo tiene quistes del lado derecho. Si nosotros señalamos de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo de frente, podríamos decir que el lado derecho corresponde a este. Sin embargo, ese es el lado izquierdo del paciente, recordemos. Entonces podríamos equivocarnos al momento de extraer y dejar a esa persona con problemas latentes o aumentarlos. Así que es muy relevante el señalar correctamente y saber identificar una adecuada anatomía. La anatomía topográfica la podemos analizar aquí por regiones corporales, que es simplemente cómo se va ubicando en cada área, como dijimos, la cabeza, el tórax, el abdomen, la pelvis y las extremidades superiores e inferiores, qué partes poseen. Y nos iríamos de manera específica, pues la cabeza tiene el cráneo y la cara, y la cara a su vez posee frente, ojo, oído, mejilla, nariz, boca y mandíbula. Posteriormente tenemos el cuello. Ya al bajar tenemos el tórax, y el tórax presenta el esternón y las mamas. Si bajamos estamos en el abdomen, el cual tiene su propia división, pero podemos dividir que este va a tener la región umbilical y la cadera. Más abajo se encuentra la pelvis, la cual se va a dividir en ingle y pubis. Si nos vamos a miembro superior, que son los brazos, comenzamos por la axila, posteriormente el brazo, de ahí tenemos el área del codo, el antebrazo, muñeca, palma y por último los dedos. Si nos vamos a miembro inferior, tenemos el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y los dedos del pie. A su vez, pues tenemos el talón en la parte posterior, la pantorrilla y la parte posterior de la rodilla. Vemos las diferentes posiciones de cúbito, que es básicamente estar acostado, la supino, que es la más natural y estamos acostados sobre nuestra espalda, la prono, que es estar sobre el abdomen, y por otro lado tenemos el cuello rotado un poco, al igual que la cabeza, y la lateral,
que simplemente es ser lateral derecho igual lateral izquierdo, dependiendo del procedimiento que vayamos a ocupar. Y algunas de estas son necesarias para la cirugía o simplemente para el reposo del paciente. Cuando nos dicen la palabra planimetría, tenemos que entender que es un plano y medirlo a través de. Un plano es una superficie imaginaria que atraviesa o limita el cuerpo en un determinado sentido. La planimetría, cuando se refiere al humano, va a mostrar dividido imaginariamente por planos verticales o longitudinales y planos horizontales o transversales, que son los que vemos aquí de diferentes colores. Vamos a comprender uno a uno y cómo estos atraviesan el cuerpo humano. Aquí observamos los diferentes planos. En color verde el plano transversal, en color morado lo que es el plano coronal y en que es el plano sagital, que estos se atraviesan entre sí. Vamos a ver de qué trata de uno por uno. El sagital es esta línea azul que tenemos y pasa a través de la línea media del cuerpo, dividiéndola verticalmente en mitades derecha e izquierda. Pasar por la línea media de nuestra frente, va a atravesar nuestra nariz, nuestra boca, va a pasar justamente por el ombligo. Por otro lado, tenemos el plano coronal, que también es vertical y se refiere a la división que hace en ángulo recto con respecto al sagital. O sea, divide al cuerpo en dos porciones, anterior o ventral y posterior o dorsal. Este es como si pasara a través de nuestro hombro, de nuestro cuello, traspasa nuestra oreja y nos queda como una coronita. Lo que quede delante de la coronita es anterior. Lo que quede detrás de la coronita o la tiara es posterior. Y esas son las vistas que veíamos al inicio, la vista anterior, que es el frente, y la vista posterior, que es atrás, en las posaderas. Básicamente aquí estamos hablando de cómo se toma una radiografía, ya que pueden pedirnos con una vista anterior o posterior diferentes segmentos del cuerpo y de eso va a depender la posición en que nos coloque el radiólogo para tomarnos el estudio. Por último tenemos el plano transversal, que va a dividir al cuerpo en segmentos o cortes, valga transversales, separándolo imaginariamente en su porción superior e inferior. Este puede pasar a cualquier altura, no solamente en el segmento umbilical, y a partir de donde lo tengamos va a ser superior e inferior. Así es como funciona básicamente la toma de tomografías y resonancias magnéticas. Va creando cortes transversales ya digitalizados que me van diciendo qué órganos se encuentran afectados y a qué altura del segmento que a mí me interese, superior e inferior. Existen diferentes cavidades y estas se van a clasificar básicamente en 5. La craneal, la espinal, torácica, abdominal y pélvica. Tenemos que entender que estas a su vez se van a dividir en dos grandes cavidades. Todo lo que esté adelante de la línea media, que es esta línea punteada de rojo que tenemos, va a ser la cavidad ventral o anterior. Todo lo que esté detrás de este corte o plano coronal, todo lo que esté detrás de este plano coronal va a ser cavidad dorsal. ¿Qué va a contener la cavidad craneal? El cerebro, cerebelo, parte de médula espinal y meninges. La cavidad espinal, por otro lado, va a contener la médula espinal, raíces de nervios raquídeos y las meninges. La cavidad torácica va a contener los pulmones, corazón, tráquea, timo, ganglios y vasos sanguíneos y linfáticos. Por otro lado, la cavidad abdominal va a contener el estómago, vaso, hígado, páncreas, intestino delgado y grueso. Y por último, la cavidad pélvica va a tener el sistema reproductor vejiga y vejiga urinaria. Como dijimos, existen regiones abdominales y se va a constituir en base a dos cortes transversales y dos parasagitales. ¿Por qué es un parasagital? Porque no pasa por la línea media. Esto nos va a dar 9 regiones abdominales en las que de esta manera lograremos ubicar diferentes patologías o dolores que se originan en esta cavidad, que es muy importante debido al alto grado de infección que puede ocurrir en el caso de que alguna tenga una lesión. Todo lo que esté cerca de la línea media podemos describirlo como medial. Lo que se aleje de esta lo escribiremos como lateral.
Entonces, los sitios del medio como epigastrio, mesogastrio e hipogastrio se encuentran en la línea media. Si el dolor es en epigastrio, yo puedo pensar que es un problema de estómago, hígado, páncreas, duodeno o vaso. Si el dolor es en mesogastrio, yo voy a pensar que el paciente tiene problemas en algún sitio de intestino delgado. Si el dolor es en hipogastrio, voy a pensar en problemas de vejiga urinaria, colon sigmoides o órganos reproductores principalmente femeninos, como los cólicos. Por otro lado, laterales se encuentran las otras regiones, que simplemente va a ser el lateral derecho y lateral izquierdo del paciente. Si estamos visualizando en este momento, nos damos cuenta de que el paciente pues tiene su propio lado derecho y no corresponde donde está mi mano derecha en este momento. Si el dolor es en hipocondrio, yo debo de pensar dependiendo del lado que estoy abordando. Si es el lado derecho, pensaré en hígado, vesícula biliar, el riñón derecho o intestino delgado. Si es en el izquierdo, yo voy a pensar en el vaso o el riñón izquierdo o el páncreas. Por otro lado, si es el flanco, en el caso de que es el derecho, seguiré pensando en vesícula biliar, hígado y colon derecho. Si es el izquierdo, sería colon descendente y riñón izquierdo. Por último, la fosa ilíaca, en el caso de que sea la derecha, yo pensaré en apéndice ciego. Si es del lado izquierdo, pensaré en algún problema de colon descendente o colon sigmoides. Esto me permite entender cuando un paciente llega con algún problema, si es una urgencia médica o se puede tratar de manera ambulatoria. Con esto terminamos el tema. Cuídense mucho y permanezcan en su casa.